desarrollar el tema del diagnóstico parasitológico, es decir, cómo vamos a llegar al diagnóstico de las enfermedades parasitarias. Pero para ello tenemos que saber qué es diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico se lo desarrolla enteramente cuando se hace clínica y se hace semiología, es decir, cuando un médico busca las causas que ocasionan un cuadro patológico. El hallar las causales de una enfermedad, eso es diagnóstico. Generalmente e inicialmente el médico, a través del examen clínico de la semiología, es decir, la semiología comprende varias partes, una parte física y una parte teórica. En la parte física, por ejemplo, será todo el examen físico que se hace en un paciente. En la parte teórica, recabar información que nos pueda orientar de qué se trata, de qué cuadro estamos. Obviamente, en principio de una historia clínica, como ustedes podrán saber, podrán imaginarse, para hacer una historia clínica, solo van a ser al año, ¿no? Primero se empieza con la identificación del paciente. ¿Con quién vamos a tratar? No se olviden que tiene que haber, para hacer un buen diagnóstico, tiene que haber una buena relación médico-paciente. El médico, de acuerdo a la historia, vendría a ser un cuasi dios, ¿verdad? Así nos catalogan como un cuasi dios. ¿Por qué? Porque buscamos la manera de resolver las patologías y devolver la salud a ese paciente. Por lo tanto, en una historia clínica recabamos entonces primero la identidad del paciente, después la edad. Es importante la edad, ¿por qué? Porque hay patologías que son más frecuentes en niños, por ejemplo, o en mujeres. Hay enfermedades que no cursan los hombres, endometriosis, por ejemplo, los hombres nunca van a desarrollar una patología como tal, es una patología propia de la mujer. Entonces es importante saber con qué tipo de paciente estamos trabajando. Vean ustedes, es importante saber si es soltera o casada, si es soltero o casado, obvio, porque hay enfermedades que se originan dentro del matrimonio, o hay patologías, o hay nosologías que se desarrollan, un embarazo, por ejemplo. Obviamente ahora los embarazos extramaritales son más frecuentes, pero sin embargo, para tomar en cuenta que cuando un médico quiere hacer una buena relación y un buen control de ese binomio madre-niño, tendrá que saber cómo anda con la pareja, ¿verdad? Entonces es importante ese dato. ¿Cómo vive? Si tiene agua potable, si tiene servicio higiénico, ¿no es cierto? Si tiene luz, agua. Esas condicionantes nos van a permitir saber si el paciente, ¿no es cierto?, vive en un nivel de vida bajo, medio o alto, pobreza. No se olviden que la mayoría de las enfermedades la primera causa es la pobreza. Y los países subdesarrollados son los que más sufren, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, nuestro sistema de salud no es el mejor. Y por lo tanto, la salud, los niveles de morbilidad y mortalidad son altos en Bolivia. Entonces, como podrán ver, el diagnóstico clínico es la primera etapa que un médico tiene que saber. Si un médico empieza por atrás, tiene un paciente y va pidiendo exámenes de laboratorio, en este caso vamos a hacer diagnóstico parasitológico, pero ¿qué tal si el cuadro es producido por una bacteria? A lo mejor va a pedir exámenes para bacterias, o de repente un hongo, para hongos, o un virus. Imagínense la gran cantidad de exámenes que tendría que pedir ese médico para saber de qué se trata. Y la verdad no sabe ese médico. Está buscando una enfermedad, pero no sabe qué. ¿Qué tal si es un cáncer? No hay un agente etiológico. Bueno, ahora están los oncovirus, pero a los oncovirus también hay que saberlos buscar. Por lo tanto, señores estudiantes que están estudiando medicina, es imperioso y es importante que tengan que aprender lo que es la clínica. ¿Ya? Si bien nosotros vamos a utilizar el diagnóstico parasitológico laboratorial, porque eso nos compete, pero siempre tenemos que hacer un diagnóstico primero clínico. Entonces, el diagnóstico de las infecciones, enfermedades parasitarias, puede ser cualquier infección, bacteriana, viral, lo que ustedes quieran. Para todos es igual. Para una patología que es de la colágena, ¿qué quiere decir? Es una enfermedad per se del organismo. Siempre tenemos que empezar con el diagnóstico clínico.
Esa es la base de un diagnóstico para cualquier enfermedad. Y el diagnóstico clínico es aquello que el médico infiere a llegar, uniendo todos los datos a partir de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Que le duele, cómo está depositando sus materias fecales, cómo orina, si duerme o no duerme, si tiene anemia. ¿Se dan cuenta? La parte clínica nos va a orientar ya para saber la etiología. Después del diagnóstico clínico, que es importante encontrar ese diagnóstico con los datos del paciente, sumamos, y la siguiente parte es el diagnóstico epidemiológico, sobre todo para las enfermedades infecciosas. ¿Por qué es importante saber este diagnóstico epidemiológico? Porque hemos visto, y han visto en generalidades cuando se ha hablado de endemia, pandemia, qué sé yo, las zonas endémicas, ¿no es cierto?, son donde prevalecen ciertas enfermedades. Entonces, si ese paciente acude, y nosotros, de acuerdo a nuestro diagnóstico epidemiológico, nos damos cuenta que es de una zona endémica, ya nos estamos aproximando y nos está ayudando para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Estamos sumando, estamos potenciando nuestro diagnóstico. Cuando ya tengamos un diagnóstico clínico epidemiológico, recién vamos al diagnóstico etiológico, recién. Nunca empezamos por atrás. Una persona o un médico que empieza por atrás no es médico, está adivinando. Y el diagnóstico etiológico, ¿qué será? ¿No es cierto? Es la identificación de ese agente que está ocasionando esta enfermedad. Hay que identificarlo. Pero para identificar qué agente está ocasionando esa patología, tenemos que hacer primeramente un diagnóstico clínico epidemiológico, no olvidarse. Y eso les va a servir toda la vida, que sean médicos, especialistas, lo que ustedes quieran. Pero cirujanos, siempre primero el diagnóstico clínico, epidemiológico y finalmente el etiológico. Entonces, los síntomas, ¿no es cierto?, serán importantes: dolor de cabeza, alzas térmicas, precordialgias, ¿no?, edemas palpebrales. O sea, todos estos datos clínicos nos van a orientar a un diagnóstico de una enfermedad, en este caso de una enfermedad parasitaria. Podríamos estar hablando en este caso, ¿no es cierto?, de malaria, por ejemplo, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, alzas térmicas, dolor precordial, dolor en todo el sistema, edemas, anemia. Y si a eso sumamos el dato epidemiológico, es un paciente proveniente, por decir que sea de Benin, pues nos aproximamos más a la enfermedad con los datos que... Entonces, el clínico ya da un diagnóstico. No tiene que esperar el diagnóstico etiológico, muchachos, no tiene. El diagnóstico etiológico es para confirmar la enfermedad y para determinar al agente etiológico. ¿Está claro? Entonces, ven ustedes, es importante el diagnóstico clínico. El diagnóstico epidemiológico, para saber, de acuerdo a los lugares, a los ambientes, a los nichos ecológicos, dónde se distribuye esa enfermedad. Hay enfermedad transmitida por insectos, están distribuidas en ciertas áreas, lugares cálidas, ¿no es cierto?, por agua y alimentos, otros. En Bolivia tenemos bastantes zonas endémicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo refiero qué enfermedad prevalecerá en Potosí, por ejemplo. ¿Qué enfermedad prevalecerá en Potosí? En general, no estoy hablando de parásitos, en general. Básico. A ver. ¿Conocen Potosí? ¿Por qué se caracteriza Potosí? Por la minería, doctor. ¿Por? La minería. Perfecto, la minería. Entonces, ¿qué patología predominará en la minería? ¿Problemas? Pulmonares. Pulmonares. Claro, una gastroenterocolitis, va a ser pulmonar. Y endémicamente, las enfermedades pulmonares son, la causa es una bacteria. ¿Qué enfermedad pulmonar predominará en la minería? Vean ustedes. Entonces yo veo y digo, varón, de 30 años, soltero, casado, ¿de dónde viene? De Potosí. Ocupación, minero, ya no ustedes el clínico.
obviamente tengo que hacer el examen, que le duele. Por ahí viene un minero con una fractura de peroné, nada que ver, pero me estoy acercando. Y puede ser, porque un minero puede caerse en la mina, puede caer de una roca y fracturarse una pierna, pero el diagnóstico clínico es importante de acuerdo al examen que realicemos. Y de acuerdo a la epidemiología nos acercamos mucho más. Y en enfermedades infecciosas es mucho más fácil. Por ejemplo, si queremos hablar de enfermedades parasitarias tropicales, ¿no es cierto?, predominan los gusanos. Ascaris, Trichuris, ya hemos empezado con tenias, pero bueno, tenias se distribuye en todo nivel donde hay ganado, ¿no es cierto?, ganado porcino, ganado vacuno. Entonces, donde hay ganado, si es ganadería, ahí ya nos estamos aproximando a la epidemiología. ¿Se dan cuenta? Y bueno, si es joven niño, pues la teniosis es una enfermedad que puede abarcar a hombres, mujeres, niños indistintamente, pero ahí habrá los dolores abdominales, la falta de apetito, toda la clínica que se les está dando en cada tema y se les va a ir dando en cada parásito, ¿no? Cuáles son las características clínicas. Entonces es importante saber la epidemiología. Y finalmente ya viene el etiológico. Oye, ¿qué estará produciendo esa enfermedad? ¿Será un helminto? ¿Será un platelminto, un enantelminto, un protozoario? Y el médico, de acuerdo a la clínica y a la epidemiología, ya sabe que son enfermedades por gusanos, más frecuentemente en el oriente, por el trópico, por las características epidemiológicas, se aproximará a un ascaris. Si es en el altiplano, donde hay mucho ganado, no hay mucho control, ganado porcino y bovino, podemos acercarnos a una teniosis. Y si es en la ciudad, donde se utiliza agua bebidas, no se utiliza, todo el mundo bebe agua potable, dicen agua potable entre comillas, de la pila. Entonces es probable que tenga una protozoario, enfermedad por protozoario. Además, cada parásito tiene manifestaciones clínicas específicas. Unos producen diarrea, otros producen disentería, otros producen anemia, ¿se dan cuenta? Entonces vamos cada vez agrupando a nuestros parásitos. Suponiendo que es un paciente que viene del oriente, tiene abombado el abdomen, ¿no es cierto?, dolor estomacal, pero no hay muchos datos. Pero refiere, porque los pacientes a veces refieren haber botado una lombriz por ahí. Entonces ya nos estamos acercando al diagnóstico clínico epidemiológico. Y queremos saber si realmente es un ascaris. Entonces pediremos un examen de laboratorio pertinente. No le voy a pedir un examen de sangre a ese paciente, no voy a encontrar nada. Tendré que pedir examen de heces fecales, ¿no es cierto? Porque es un parásito gastrointestinal. Entonces pediré examen de heces. Y seguramente en ese examen de heces voy a encontrarlo al parásito. Estoy pidiendo un examen que lo va a realizar el laboratorio, no lo van a hacer ustedes. Pero a lo mejor pueden sugerir qué examen hacer. Será un copro simple, un copro serial, ahorita vamos a llevar eso, o una capsel. Hay diferentes técnicas que como médicos tenemos que saber, y además cuando el laboratorista nos reporta qué técnica de laboratorio he utilizado y si ha sido pertinente en mi solicitud, el diagnóstico va a ser certero, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, si se hace un buen diagnóstico, el tratamiento también va a ser adecuado. Entonces no se olviden esas 3 etapas para hacer un buen diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa. El diagnóstico parasitológico. Entonces, en este caso ya estamos dirigiendo, después de hacer todo el examen clínico y epidemiológico, estamos dirigiendo a un diagnóstico de parásitos. ¿Por qué? Porque estamos en la materia de parasitología. Y en parasitología hay diferentes tipos de exámenes, de acuerdo de diagnóstico. El primero que utiliza para hacer un diagnóstico parasitológico son los métodos directos, así se llama, el método directo. El método directo es aquel método de diagnóstico que nos permite observar directamente al parásito. Entonces vean ustedes en parasitología, los hospedadores siempre van a tener, ¿no es cierto?, a los huéspedes, es decir, a los parásitos
en algún lugar de su organismo con ciertas manifestaciones y sabiendo de qué tipo de parásito se trata, nosotros podemos saber su ciclo biológico. Y en ese ciclo biológico saber en qué momento está el parásito de acuerdo a la clínica. Y ahí podré pedir un examen directo. Me voy a dar el caso claro de un parásito que vive en el intestino. Hemos hablado de ciclos monoxénicos, heteroxénicos, ¿verdad? El paciente que tiene un ciclo autoxénico o monoxénico es en aquel que el parásito entra y sale. Entra y sale, es un ciclo monoxénico. Y si es gastrointestinal, la vía de ingreso oral, la vía de egreso anal, ¿no? En las heces fecales. Entonces yo puedo pedir un examen pertinente, hay un examen directo. Voy a pedir un método directo porque quiero que se observe al parásito. ¿De acuerdo? Otros métodos, posiblemente al parásito no lo podamos encontrar. Se trata de un parásito que vive en vías biliares o un parásito que vive en vasos sanguíneos o en tejidos, donde fácilmente no vamos a poder encontrarlo al parásito. Entonces tendremos que utilizar métodos indirectos. ¿Qué quiere decir un método indirecto? Que determinan o detectan sustancias, ya sean moléculas o reacciones específicas que se producen en el organismo frente a la respuesta de una acción de un agente etiológico. Más claramente estamos hablando, ¿no es cierto?, de las reacciones inmunológicas, antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando tenemos un paciente que sabemos que tiene una determinada enfermedad, pero no vamos a poder verlo al parásito. ¿Por qué? Porque no es fácil. Pero sí podemos buscar las reacciones que se producen en ese organismo por acción del parásito. Se echa un parásito y ese parásito va a producir reacciones inmunológicas, va a crear anticuerpos, ¿se dan cuenta? Y nosotros vamos a aprovechar ese método indirecto para poder determinar si está o no está el parásito. Es importante saber estas dos terminologías. El método directo y los métodos indirectos. Ahorita vamos a ver qué métodos se pueden utilizar. Finalmente tenemos los exámenes de gabinete, que son complementarios. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, nos pueden dar un diagnóstico parasitológico cuando el diagnóstico de gabinete es específico para una determinada enfermedad parasitaria. Les voy a dar un ejemplo. El examen de gabinete son exámenes complementarios que se utilizan en general para cualquier enfermedad. Vamos al caso del minero. El minero que viene con un problema neumónico, ¿no es cierto? No sabemos todavía si es bacteria, parásito, hongo, no sabemos. Pero hemos llegado a un diagnóstico clínico epidemiológico. Y además, chicos, en las enfermedades hay características claras. Cuando se trata de una enfermedad bacteriana, por ejemplo, que ataca el pulmón, el ataque es generalizado. No hay proceso inflamatorio porque las bacterias se eliminan rápidamente. Cuando se trata de un parásito, no es focalizado, porque los parásitos tienen su paso por los pulmones. Pero en el caso del minero, no sabemos, puede ser una tuberculosis, puede ser una silicosis, una basidosis, puede ser cualquier patología que haya ocasionado esa enfermedad pulmonar. Quiero ayudarme, si realmente está en el pulmón, entonces voy a utilizar un examen de gabinete. ¿Ahí qué examen de gabinete podría utilizar? Gabinete. Una radiografía, porque sí, es un problema pulmonar. Y es más, me puede ayudar esa radiografía, que es un examen de gabinete inicial, para indicarnos si se trata de una bacteria o de un parásito. Vean ustedes qué importante es saber imagenología. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante también ir aprendiendo los exámenes de gabinete. ¿Qué exámenes de gabinete conocen? Disculpen, ¿qué quiero ver? ¿Qué exámenes de gabinete conocen ustedes? Ecografía. Ya. ¿Qué exámenes de gabinete? A ver, menciona, Benito.
Yo sé que conocen, saben, chicos, a ver. Tomografía, ecografía, radiografía hemos dicho, otros gabinetes, a ver, otros exámenes que se piden, a ver, fuerte, resonancia magnética, muy bien, otro, ecografía, otro, a ver, porque eso es materia. Miren, es un poco difícil, cuando empezábamos la inauguración, la materia debería estar en tercero, tenemos que saber clínica. Cuando llevamos semiología, ya vamos a ver pacientes, ahí dicen, saque una radiografía, saque una ecografía, saque una tomografía. ¿Qué son esas cosas? Son exámenes de gabinete que nos ayudan en el diagnóstico. A ver, Rocito. Un electroencefalograma, un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Un examen de sangre es un examen de gabinete, no sirve. ¿De acuerdo? Un examen simple de sangre nos puede servir para diagnosticar si hay o no hay parasitosis, por ejemplo. Pero no me va a dar el diagnóstico biológico. Me está ayudando en el diagnóstico. Todavía estoy haciendo mi clínica. Mire, cuando el clínico, basado solamente en el examen clínico semiológico, tiene algunas dudas, quiere aproximarse un poquito más al diagnóstico para pedir que se haga un diagnóstico etiológico, echa mano de los exámenes de gabinete para ayudarse. Y muchas veces estos exámenes de gabinete nos dan en el clavo. En la radiografía, por ejemplo, nos puede dar en el clavo de una neumonía por parásitos, por ejemplo, neumonía del hueso. Me ayuda. Entonces pido examen de heces fecales, seguro que me va a dar, o examen de esputo. ¿Por qué? Porque el parásito en el pulmón. Entonces pediré que el paciente expectore y ahí voy a encontrar al parásito. Vean, lo que estoy pidiendo es pertinente y oportuno. A lo mejor si pido examen de heces no voy a encontrar con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque el parásito ya está en el pulmón. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que ser pertinente y oportuno. Un electrocardiograma, por ejemplo, un paciente que tiene una cardiopatía chagásica. No sabemos que puede ser Chagas o puede ser congénito. Pero por nuestro examen clínico semiológico y por nuestro examen epidemiológico, es un paciente que viene de Cochabamba, joven, tiene problemas de corazón, se fatiga rápidamente voy a pensar en una cardiopatía por la enfermedad de Chagas, ¿no? Por tripanosomas. Pero será, puede que no. El laboratorio me va a definir si es o no es Chagas. Pero pido un electrocardiograma, además, para saber cómo está funcionando ese corazón, qué alteraciones tiene, alteraciones de rama derecha, alteraciones de rama izquierda. De rama izquierda, se corte esto. Entonces, ese electrocardiograma me puede informar, de acuerdo a la lectura que hago de ese examen de gabinete, de que sí realmente se trata de una enfermedad de Chagas. O un electroencefalograma, paciente que consume mucha carne de cerdo, no se lava las manos después de entrar al baño para comer, le gusta el chanchito, ¿no es cierto? Entonces puedo pensar que se trata de una tenia solium. Y que esos dolores de cabeza puede deberse a que esa tenia solium me está ocasionando una cisticercosis, por ejemplo. Quiero saber si hay excitación en el cerebro. Antes de llegar al diagnóstico etiológico, entonces pediré un electroencefalograma. Vean ustedes, el electroencefalograma me va a decir, sí, hay foco excitativo en el cerebro. Me estoy acercando al diagnóstico etiológico. Entonces ahí pediré una biopsia, un examen de tomografía axial, porque se puede ver perfectamente con tomografía si se trata o no de cisticercosis. Entonces, estos son los métodos que se utilizan para el diagnóstico parasitológico. ¿Está claro? Cuando yo les digo un método directo, se trata de ver al parásito. Puede ser macroscópicamente o microscópicamente. Ustedes saben que hay parásitos macroscópicos y parásitos microscópicos. El examen indirecto no lo vamos a ver al parásito, pero sí vamos a ver las reacciones que produce el parásito en el paciente o en el hospedador. Y los exámenes de gabinete nos ayudan, son complementarios para llegar
a un buen diagnóstico. Si tienen alguna duda, corten. O sea, no es de memoria aquí las cosas, hay que ir aprendiendo. Ya saben, gabinete. Tienen que dominar eso, ¿ok? Entonces vean ustedes, aquí exámenes de gabinete, tenemos una radiografía, una ecografía, ahí tenemos un electroencefalograma para ver en qué área está el foco irritativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, con estos métodos de diagnósticos de gabinete podemos complementar nuestro diagnóstico para pedir un diagnóstico etiológico certero. ¿Y cómo se hace la solicitud de los exámenes parasitológicos? ¿No es cierto? Se debe hacer con pertinencia. ¿Qué quiere decir eso? Pertinente, que sea se solicite un examen lógico. Eso es pertinente, ¿no es cierto? Y de precisión, que sea oportuno, ¿no es cierto? En función a la sospecha clínica. La fase clínica de la infección o enfermedad, localización del parásito, etc. En base a eso, voy a pedir el examen. Hay parásitos que viven en el intestino, pero en algún momento de su ciclo pasan por los pulmones, o pasan por los vasos, o pasan por el hígado. Entonces, si el parásito está pasando por los pulmones ya, no voy a pedir un examen de heces fecales, no es pertinente, ¿verdad? Me va a salir negativo. Pero si pido exámenes de pulmón, radiografía, examen de esputo, o un hisopeado, entonces ahí mi diagnóstico va a ser, o mi solicitud de diagnóstico va a ser certero. Es indispensable, por lo tanto, saber, para solicitar un examen, el ciclo biológico de los parásitos. ¿Dónde se encuentra el parásito? ¿Qué voy a pedir para ese parásito para diagnosticar? Es importante saber su ciclo biológico. El hábitat en el hospedador, ¿dónde vive? Si vive en la vejiga, no voy a pedir heces fecales. Si vive en el intestino, no voy a pedir examen de orina. ¿Se dan cuenta? De acuerdo al hábitat, es importante. Las manifestaciones clínicas más específicas, diarrea, disentería, anemia, ¿se dan cuenta? Todos los datos que nos van dando clínicamente las enfermedades parasitarias. Porque aquí, aparte de estudiar al parásito, ¿no es cierto?, con su ciclo biológico, inferimos en la enfermedad, en la patogenia. ¿Qué nos está produciendo ese parásito? Sí, es materia clínica. Ustedes saliendo de este año ya van a poder diagnosticar parasitosis. Así. Pero con esto, hay que hacer este seguimiento. Mecanismos de infección es importante. ¿No? Si es por vía oral, ingesta de carne contaminada, andar descalzo, hay parásitos que entran por los pies, por la piel, o de repente son de lugares tropicales por picadura de mosquitos. ¿No? Si me viene un paciente con malestar, dolor muscular, ¿qué voy a pensar ahorita del trópico? Lo primero que voy a pensar por epidemiología, ¿qué va a ser? Chikungunya, ¿no es cierto? La enfermedad está brotando, está viniendo del lugar tropical y esa enfermedad epidemiológicamente está fuerte. No voy a diagnosticar otra cosa, tendré que pensar primero en chikungunya de acuerdo a esos mecanismos de infección, si es que hay mosquitos por intermedio, por ejemplo, ¿no? Y los antecedentes epidemiológicos. Vamos a los métodos directos ahora. Habíamos dicho que los métodos directos nos permiten ver al parásito, ¿no es cierto? Se puede identificar en muestra de heces, de sangre, de orina, de esputo, aspirado duodenal, raspado de lesión, biopsia, lavado bronquial, dependiendo dónde se encuentra el parásito. Vamos a buscar y vamos a observar. Es un método de diagnóstico directo. Y dentro de estos métodos directos hay dos tipos, los cualitativos y los cuantitativos. ¿Cuáles son esos métodos cualitativos? Su nombre lo dice, que nos muestran la calidad, la característica del parásito. Entonces, permiten identificar a los parásitos, pero no su cantidad. Por eso es un método cualitativo. No nos dice cuántos parásitos hay, pero nos dice qué parásito existe, ¿no es cierto? Y se pueden utilizar muestras únicas o pueden pedirse repetidamente para encontrar y hacer que las muestras en algún momento nos puedan demostrar que el parásito está presente.
Dentro de los métodos de diagnósticos directos, que generalmente en toda esta primera etapa que vamos a ver parásitos gastrointestinales, el método de diagnóstico madre es el examen coproparasitoscópico. El examen coproparasitoscópico. Su nombre lo dice, coproparasitoscópico, ¿no es cierto? Es decir, observar parásitos a través de un microscopio, o puede ser a simple vista, en heces fecales. Súper fácil. Entonces, en eso consiste el examen coproparasitoscópico y es un examen de tipo cualitativo. Dentro de los exámenes cualitativos está la muestra de heces. ¿Cómo se hace una muestra de heces? Para que nos dé resultados. Sabemos que el parásito vive en el intestino. Entonces las heces tienen que ser frescas, recolectadas en un frasco de plástico de boca ancha, no muy grande, ¿no es cierto? A veces pedimos, traiga sus muestras heces fecales, pero nos traen todo un vasín o todo un reel. No es necesario. Una pequeña porción, ¿no es cierto?, del paciente que sospechamos que hay parásitos en su intestino. Tiene que ser de boca ancha, porque a veces traen botellitas de penicilina, ¿no? Y en vez de traer la muestra se están contaminando con la materia fecal para tratar de meter la heces fecal, ¿no? Tiene que ser un frasquito de boca ancha, con tapa de rosca. A veces traen con tapa de corcho, ¿no? Entonces, al destapar, el paciente tiene diarrea más de paso. Entonces destapamos y nos bañamos. Hay que tener ciertas condiciones, ¿no es cierto? Debe estar bien etiquetado de quién es la muestra, de qué paciente, ¿no es cierto? Rotulado con los datos del paciente. Importante la edad, si es un niño, si es un adulto, si es un anciano. La muestra en realidad no es grande, ¿no? Miren, de 3 a 6 gramos aproximadamente lo calculamos como una pepita de durazno. Esa es la cantidad necesaria. No se necesita más, ¿de acuerdo? Y en caso de que fueran muestras líquidas, ¿no es cierto?, la cantidad de una cuchara, más o menos la cantidad de una cuchara. No debe estar mezclado con orina, o sea, tratar de evitar de que al depositar, al hacer la materia fecal para que se haga el examen coproparasitológico, no se contamine con orina, porque la orina, que es ácida, puede matar ciertos protozoarios, puede destruir al parásito y no vamos a encontrar nada, ¿no es cierto? La muestra debe llegar al laboratorio en no más de 1 hora, ¿de acuerdo? Y además, generalmente, chicos, se piden exámenes de heces fecales siempre en la mañana, siempre. ¿Por qué están acostumbrados los del laboratorio a tomar la muestra en la mañana? Sí, tiene su lógica, porque las muestras deben ser basales. Es decir, en una etapa basal donde el organismo está tranquilo, para saber que esos valores, si están alterados, van a estar alterados y los vamos a comparar con los valores normales. Además, el paciente tiene que estar en ayunas para que no se altere algunos exámenes de laboratorio. Pero en las materias fecal no tiene razón eso, no tiene. A veces las enfermedades parasitarias generalmente son los niños, y los niños generalmente no entran al baño en la mañana de fecal, lo hacen al mediodía, o a media mañana, o en la tarde. En esos casos, el médico que está diagnosticando clínicamente una parasitosis, él dirá el examen pertinente y oportuno. Entonces dirá, tómenle la muestra en horas de la tarde. ¿A qué hora hace su bebé o su niño materia fecal? A las 10 de la a esa hora que le tomen la muestra. Porque si reforzamos, a lo mejor el niño va a vaciar el recto y no va a eliminar los parásitos que están en el resto del intestino, ¿verdad? O de repente va a pujar y lo único que va a botar el niño es moco fecal. Y no vamos a encontrar parásitos. Y una vez que se elimina la muestra, ya sea en una persona adulta, por ejemplo, esa muestra tiene que llegar al laboratorio en no más de 1 hora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esa hora el parásito está vivo, se mantiene a la temperatura de la materia fecal, que sale, ¿no es cierto?, con la temperatura del organismo, 37 grados aproximadamente, que es una temperatura para que los protozoarios y los parásitos puedan vivir y no alterarse en su estructura.
Sobre todo esto hay que tener cuidado en protozoarios, porque son unicelulares, entonces rápidamente cambian de estructura, ¿no es cierto? Ahora, cuando llega al laboratorio, ustedes pueden pedir que se haga un copro simple, es decir, llega la muestra, se hace el frotis, ahorita vamos a ver cómo es la técnica, y se observa al microscopio, fácil. Pero ¿qué pasa en los laboratorios? En los laboratorios llegan las muestras a las 7 de la mañana, y la última muestra en observarse en un laboratorio es de heces fecales. ¿Y eso se lleva a cabo a qué hora? 11:30, 12. ¿Cuánto tiempo pasa? Más de 3 horas. Por lo tanto, los exámenes coproparasitológicos tienden a ser negativos. Vean ustedes. Pero los laboratorios, ¿por qué hacen eso? Porque obviamente primero van a utilizar la sangre, después estudiarán la orina, otros humores, saliva, qué sé yo, y finalmente las heces fecales, porque al preparar las heces fecales, obviamente van a contaminar de olor el laboratorio, que finalmente la materia fecal tiene su olorcito. Entonces, lo último en hacer para trabajar y terminar el trabajo. Entonces, los laboratorios lo que hacen es fijar la muestra. Usan fijadores, ahorita vamos a ver para qué sirven los fijadores. ¿Okay? Los fijan y después observan la muestra. Pero lo ideal es observarlos inmediatamente. Ahora, cuando ustedes sean médicos, sean buenos médicos, quieren llegar a un diagnóstico etiológico pero certero, trabajarán con laboratorios responsables. Y ustedes tienen que conocer su laboratorio. Es decir, bueno, este laboratorio le va a hacer el trabajo a tal hora, a la hora que yo estoy pidiendo, porque a esa hora el niño o la persona hace su deposición. Toda materia fecal tiene su olor, más si un paciente rico en proteínas, ¿no? Carne, sobre todo, carne de cerdo, carne de pollo, mezclan las carnes, entonces esa mezcolanza hace que nuestras bacterias en el intestino, para metabolizar esas diferentes calidades de carne, ¿no es cierto?, producen gases. Esos gases dentro del intestino obviamente tienen cierto olor, ¿no es cierto?, por los componentes químicos que acompañan en el líquido biliar y en el intestino. Y trabajar con materia fecal no es agradable, no es agradable. Entonces, nosotros como médicos debemos preparar a los pacientes, hay que preparar para que ese paciente pueda defecar tranquilamente, hacer deposiciones ni muy duras ni muy blandas, y además de que no tengan mucho olor, sean heces fecales maniobrables. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, se emplea lo que se conoce, y esto lo hacen los gastroenterólogos, emplean la dieta de Goifón. La dieta de Goifón. ¿Qué es la dieta de Goifón? Consiste en dar 3 días antes de las muestras de examen de heces fecales alimentos, ¿no es cierto?, que no tengan fibras ni semillas, carne blanca. ¿Ya? Se debe dar huevo, carne de pescado, queso, yogur, 3 días. Nada de carnes, nada de cereales, nada de frutas con pepas, nada de eso, ¿no? Entonces, comprende, vean ustedes, carne de pescado, huevos, lácteos, fideos, cerebro, muchos comen cerebro, ¿no es cierto? Hígado, menudencias. Evitar carne roja y con grasa, porque la carne roja, ¿no es cierto?, cuando se digiere elimina fibras que nos confunden con ciertos parásitos. Y si se consume mucha grasa, obviamente esas burbujas pueden hacernos confundir con protozoarios. Evitar frutas que contengan mucha semilla, la frutilla, tuna, uva, porque esas pepitas, ¿no es cierto?, no logran digerirse totalmente y el diagnóstico es erróneo. Y además, no solamente por cuidar solamente eso, sino que al comer banana, manzana, pera, ¿no?, estamos comiendo frutas que hidratan de alguna manera la materia fecal y obviamente no dan mucho olor. Evitar la ingesta de aceites, por la misma razón, que forman burbujas. Evitar fruta con cáscara gruesa. Las cáscaras
o mejor pelarla porque la cáscara no se puede digerir adecuadamente, ¿no es cierto? Y dejar de tomar toda medicación que esté tomando el paciente, ¿no? Más, sobre todo si tienen que usar medios de contraste, antibióticos, es mejor dejar 3 días antes. En eso consiste la dieta de Goldfong. Puede tener una dieta rica en lácteos, ¿no es cierto? Fideos, carne de pescado, yogur, leche. Puede comer manzana, pero no la cáscara, porque la cáscara es gruesa y no puede digerir. Entonces no se olviden la dieta de Goldfong. Ahora vamos a hablar de los fijadores. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Ya hemos preparado al paciente, ¿no es cierto? Lo hemos dado para que pueda defecar y pueda eliminarse el parásito de forma adecuada y estamos pidiendo un examen directo, donde el parásito, donde el laboratorista va a tener la oportunidad de observar directamente al parásito en cualquier estadio de su ciclo biológico. Puede ser huevo, larva, quiste, ¿no es cierto? Pero directamente. Entonces les decía que en laboratorio a veces lo fijan para que esa muestra se persevere a los parásitos y no se deteriore. Entonces se utiliza en laboratorio estos fijadores, ¿no es cierto? El PAF, que es el fenol alcohol formol, el PBA, esas son sus siglas, que es el alcohol polivinílico, que no tenemos nosotros en laboratorio, el MIF, que es mertiolate yodo formol, solemos preparar para fijar muestras y colorar para que ustedes puedan observar en las prácticas, porque es fácil mertiolate yodo formol, y el formol puro, que es al 5 o al 10%, que nos utilizamos como un fijador universal. Con ese fijador, suficiente, podemos usar. Pero el problema es que si usamos solamente el formol, no preserva las formas de trofozoitos, ¿ya? Es decir, los altera, los destruye a los trofozoitos. Hay que tener cuidado. Si estamos en la segunda parte de parasitología, cuando llevemos protozoarios unicelulares, no fijaremos con formol. Y la mayoría de los laboratorios lo único que hacen es usar formol. Por eso los resultados son negativos, ¿de acuerdo? Pero otros laboratorios usan el MIF, el PDA, para fijar muestras, sobre todo cuando son muestras líquidas. ¿Qué métodos cualitativos tenemos? Las básicas, ¿no es cierto? El examen macroscópico, ¿no es cierto? Además de evaluar las características de las heces fecales, que se llama coprología, se pueden encontrar parásitos adultos, nematodos, segmentos de parásitos, proglótides, trematodes. Estamos haciendo un diagnóstico directo macroscópico. El examen directo en fresco. ¿Cuál es el fundamento? Identificar los parásitos microscópicos, ¿no es cierto?, móviles en una muestra fresca de heces, utilizando solamente solución fisiológica, para ver que los parásitos estén moviendo. Por eso es un examen directo en fresco. El coproparasitológico simple, el fundamento, es, ¿no es cierto?, identificar los parásitos microscópicos en pequeñas cantidades de heces frescas, conservadas, pueden ser fijadas, utilizadas o coloreadas. Podemos utilizar el Lugol, por ejemplo, que es un colorante fijador, que es un colorante que se utiliza bastante en parasitología, el Lugol. Otro dato importante es que el laboratorista y sobre todo el médico tiene que saber de coprología, porque sabiendo las características de las heces fecales, se puede llegar al diagnóstico. Les voy a dar un ejemplo. A ver, forma de las heces fecales. Estamos hablando normal, lo que ustedes hacen todos los días. Muchos de ustedes se echan al baño y no ven lo que hacen, ¿no? Entran y sueltan la cadena. Mal, tienen que ver. Tienen que conocerse ustedes primero como médicos si quieren conocer al prójimo. Una parte que nos enseñaban en medicina, que nos enseñaban en semiología, era conocerse a sí mismo. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos formados? ¿No es cierto? Tanto hombres como mujeres. Ya hemos estudiado en anatomía, sí, pero anatomía chaque, medio quemado, ¿no? En cambio, un cuerpo humano vivo, sí tenemos que conocerlo. ¿Y dónde vamos a conocerlo? Nosotros mismos tenemos que conocerlos. ¿Por qué? Porque el parangón
Para saber si una persona está sana o está enferma es el médico propio, porque el médico sabe de salud. Entonces lo que nos hacen es hacernos conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo es esa tarea? Totalmente desnudos, frente a un espejo y mirar qué características tenemos. ¿Qué es ese puntito negro? Ah, es un lunar. ¿Qué es un lunar? Hay que describir es una verruga, que es una verruga. Oye, mi uña es grande, es un uñero. ¿Se dan cuenta? O sea, uno se va conociendo, es gordo, cuánto tiene de índice de abdomen torácico. Entonces, todas esas cosas tienen que ir conociendo en segundo. Lo mismo acá, las heces fecales. ¿Cómo son? Normalmente. La forma, ¿qué forma tienen? Se dice que el contenido acá adopta la forma del continente, dice el cierto. ¿Cómo es el continente en el intestino? Es como un tubo, ¿no? O se llama tubo digestivo. Entonces, ¿qué forma tendrán las heces fecales? Cilíndricas. Un alumno me dijo una vez, tiene forma de chorizo. O sea, nunca más he querido comer chorizo. Aunque se parece, ¿no? Pero cilíndricas, muy bien. ¿Color? ¿Qué color? Café marrón, muy bien. ¿Qué olor? Caca. ¿Está bien? Está bien. ¿Cuál es el olor a caca? ¿Qué olor? Si yo les traigo ahorita una muestra de materia fecal en una cajita y les hago pasar, ¿reconocen o no reconocen la materia fecal? Sí, ¿no ven? No se van a confundir. Entonces el olor es sui generis. Sui generis se llama. ¿Qué olor tiene la materia fecal? Sui generis. No se van a confundir. No se van a confundir, yo estoy seguro. Forma, ya hemos dicho. Consistencia. ¿Qué consistencia? Dura, pétrea, blanda. ¿Cómo es la consistencia? Nunca han agarrado. Nunca han jugado con materia fecal, no son niños. Nunca han tenido niñez. Pastosa. Pastosa. Es una pasta. O es líquida o es dura. O es pastosa. La materia fecal normal es pastosa. El color, café marrón. Forma, cilíndrica. Olor, sui generis. Cantidad, ¿cuánta de materia fecal eliminamos en un día? Vean qué importante, cosas básicas. ¿No? Depende de lo que se come. Si se come cada rato, obviamente se va a dedicar cada rato. Pero lo normal, entre el desayuno, almuerzo y cena, son 200 gramos. 200 gramos. Son datos que tienen que saber. ¿Cuánta cantidad de sangre tenemos? ¿Cuántos glóbulos rojos tenemos? ¿Cuántos glóbulos blancos? ¿Cuántos neutrófilos? ¿Cuántos eosinófilos? Todo eso tenemos que saber. Y empezaremos por conocer por lo menos la materia fecal. Igual la orina, características de la orina. ¿Cuánto tiene de espuma? ¿Cuánto de pH? ¿Qué color? ¿Qué olor? Todas esas cosas tienen que ir aprendiendo, muchachos. En este caso es importante la coprología. ¿Por qué? Porque si yo veo una materia fecal que no es pastosa, no es cilíndrica, es líquida. ¿De qué estoy hablando? Líquida. Diarrea. Pero además de líquida tiene moco. Vean ustedes moco. Ya no es diarrea, ¿qué será? Disentería. ¿Se dan cuenta? Y no es ahora ni líquida ni pastosa. Son como pequeñas piedritas. ¿Qué se llaman esas fecales? Como piedritas. O trolitos. Como la ovejita, ¿no ves? La bolita. En realidad las bolitas, las heces fecales de la oveja, se conoce con el nombre de escíbalos. Es porque hay una mala digestión. O pastosa o en forma de torta. Las formas ustedes las van a describir de acuerdo a lo que es importante con nosotros. Bueno, entonces tenemos el examen directo sesco, el examen coproparasitológico simple, que es hacer una muestra
de una cantidad n de heces fecales, una porcioncita para observar. En eso consiste un examen coproparasitológico. Vean ustedes, tenemos un frasco de boca ancha, rosca, ahí está la materia fecal, con un poquito de solución fisiológica. Tomando un aplicador en un portaobjetos, hacemos una frotis de materia fecal. Y ponemos un cubreobjeto. Vean qué sencillo es el coproparasitológico. Ponemos un cubo y llevamos al microscopio. Sencillo. ¿Y qué vamos a ver? Formas parasitarias. Eso se llama coproparasitológico simple o coproparasitoscópico. Estamos observando. Si en una muestra de coproparasitoscópico nos sale negativo, no significa que el paciente no esté enfermo, no tenga parásitos. A veces el parásito no se elimina constantemente. Puede que un día sí, puede que un día no, pero en algún momento se va a eliminar la materia fecal, en la materia fecal. Entonces lo que se pide es un examen coproparasitoscópico seriado. ¿Qué quiere decir? 2, 3 o 4 muestras en distintos o en diferentes días. Ese es un coproparasitoscópico seriado, pero el examen es el mismo, ¿no es cierto? Tomar una pequeña porción y hacer un frotis. Ahora hay métodos especializados para parásitos del tubo digestivo que se conocen con el método de concentración. En microbiología se conoce como método de enriquecimiento, o sea, enriquecer un medio. ¿Me entienden? Se hace un método de enriquecimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las bacterias con ese medio que se ha enriquecido puedan desarrollar adecuadamente. Nosotros en parasitología se llama método de concentración, pero podemos usar también la terminología de enriquecimiento. Pero en parasitología ese nombre de enriquecimiento se refiere a concentración. Cuidado con equivocarse. Hay algunas palabras que se emplean mal en medicina, pero por costumbre tenemos que aprenderlas. El método de concentración, el objetivo es concentrar formas parasitarias inicialmente dispersas en una menor cantidad. Está concentrando, ¿no es cierto? O lo está enriqueciendo. Hay métodos de concentración por flotación, por sedimentación. ¿Ya? Por flotación, es decir, que tenemos sustancias que son más densas que las formas parasitarias. Tenemos la técnica de Willis y la técnica de Schack. Esas dos técnicas ustedes las van a ver en laboratorio. Pero ya ustedes tienen que saber a qué tipo de método de concentración nos referimos. Y los métodos de concentración por sedimentación, que son bifásicos porque tienen que ser lavados primero, tenemos la técnica de Ricci, que también van a llevarlo en laboratorios, la técnica de Faust, y hay diferentes otras técnicas, pero la que nosotros utilizamos es la técnica de Ricci. Hay métodos de concentración de larvas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la técnica de Bayerman y Lee. Hay una técnica de enriquecimiento para concentrar larvas también, que es la técnica de Harada Mori. Todas esas técnicas las vamos a desarrollar en laboratorio. Que no lo van a hacer ustedes, ¿por qué? Porque eso es tarea, ¿no es cierto?, o enseñanza de los de laboratorio. Pero ustedes como médicos tienen que saber para solicitar ese examen pertinente. Ahí está el método de Willis, vean ustedes, simplemente es una solución sobresaturada de ciertas sustancias, en el caso de Willis es de cloruro de sodio, y los parásitos tienden a flotar en el portaobjetos y se lleva a la observación. En el caso de, este es un tubo en el caso de técnicas de Ricci, ¿no? Donde es por sedimentación. Aquí los parásitos flotan y aquí los parásitos se van al fondo, ¿no? Por sedimentación, por flotación. Entonces no se olviden esas técnicas. Hay otras técnicas cualitativas. Cualitativas, ¿por qué? Porque ven la característica del parásito, ¿no? La técnica de Harada Mori que les he dicho, la técnica de Graham, que la vamos a ver más adelante, pero
en los métodos de diagnóstico, lo vamos a ver cómo es, sirve para tomar muestras de la región anal, ¿ya? En ciertos parásitos como el Enterobius vermicularis radica en el ano. Entonces tenemos que utilizar una técnica para tomar esas muestras a nivel del ano, ¿no? Este es el papel de filtro de Harada Mori, y esta es la muestrita que les decía para tomar de ranito. Se llama la técnica de Graham, técnica de Graham. Esos nombres memorícenlo porque eso lo vamos a desarrollar en la práctica. Ahora vamos a los métodos cuantitativos. Estos métodos cuantitativos nos permiten cuantificar cuántos parásitos hay. ¿Para qué nos servirá saber cuántos parásitos hay? Para hacer un buen diagnóstico. La cantidad de parásitos que puedan haber ahí. Principalmente, estas técnicas cuantitativas se utilizan en el Mintos, no en protozoarios, porque los protozoarios tienen una multiplicación geométrica, 2, 4, 0. En cambio, los parásitos tienen una cierta cantidad de producir huevos. Eso también vamos a ir aprendiendo. ¿Cuántos huevos ponen un Ascaris lumbricoides? ¿Cuántos huevos pone la hembra de Uncinarias? ¿Cuántos huevos pone una hembra de tal parásito o cual parásito? En cambio, en los protozoarios se multiplican geométricamente, ¿no es cierto? Permiten cuantificar la carga. El objetivo, determinar la cantidad de huevos del Mintos, del tubo digestivo o de las vías biliares en una cantidad conocida de esas. ¿Qué métodos utilizamos? La más utilizada en laboratorio, la técnica de Cato-Katz, que lo van a ver en laboratorio, y la técnica de Hood, que es una técnica con fórmula. En parasitología son esos los métodos que vamos a utilizar, muchachos. Hay algunos más específicos, por ejemplo, para fasciola hepática. Cuando llevemos fasciola hepática vamos a nombrar la técnica de lumbreras, por ejemplo. O una técnica de enriquecimiento fácil, que es la técnica de Cato, Cato, así nomás. ¿En qué consiste? Cuando veamos los materiales que se utilizan en estas técnicas, como lo vemos en laboratorio, ahí ustedes van a ver la diferencia. Y así como hay métodos de diagnóstico específicos para parasitología, también hay coloraciones específicas, no es cualquier coloración, pero podemos usar la hematoxilina férrica de Heineken, que es una técnica de tinción que sirve para todos los parásitos microscópicos, sobre todo protozoarios. Es una muy buena técnica y las plaquitas persisten por años. Coloración tricrómica es la que nosotros utilizamos, es mucho más económica, mucho más rápida. Eso utilizamos en laboratorio para tener las plaquitas que ustedes observan, y la de Zell-Nelson modificada, que también utilizamos para tener ciertos protozoarios. Hay coloraciones específicas, por ejemplo, para parásitos hemotisulares. Cuando llevemos parásitos hemotisulares los vamos a nombrar. Está el método de Cato-Katz y el método, ¿no es cierto?, para concentración de larvas de Bayerman. Ahora hay exámenes directos para el diagnóstico de parásitos tisulares, esos que se encuentran en tejidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tengamos parásitos que son macroscópicos, está el caso de los cisticercos, quiste hidatídico, oncocerca volvulus, que vamos a ir viendo paulatinamente durante esta gestión, que son exámenes macroscópicos. Cuando nosotros veamos una muestra en parasitología, vamos a diferenciar fácilmente de qué parásito es el examen macroscópico. ¿Ya? En tejidos, también vamos a observar un determinado gusano con una pinza y una lupa, y vamos a ver si es un platelmito o un hematelmito. Eso es súper fácil. El examen microscópico en tejidos, por ejemplo, podemos observar larvas de trichineles virales o microfilarias, ¿no? En tejidos se buscan parásitos. En líquidos, la arenilla hidatídica, por ejemplo, si tomamos un líquido hidatídico de un quiste hidatídico, podemos observar en el líquido formas parasitarias. En el examen de orina podemos encontrar huevos, en el semen podemos encontrar también ciertos parásitos que pueden encontrarse en el torrente urinario, ¿no? en el sistema genitourinario, las tricomonas. Cada parásito tiene su forma de diagnóstico, pero en general los métodos se clasifican en directos e indirectos, ¿no es cierto? Cualitativos, cuantitativos, básico.
Esto es en sangre, por ejemplo, ¿no? Para cuando hagamos diagnóstico en sangre, tenemos la gota gruesa, el extendido o el frotis de sangre, que es sencillo. Hay métodos de concentración también para parásitos hemotisulares, como es el método de Strutt. Todas estas técnicas las vamos a desarrollar cuando lleguemos al capítulo de parásitos hemotisulares. Este es un enfoque general. Ahí está un frotis de sangre, ¿no? Frotis de sangre y una gota gruesa. Ahí tenemos un micrométodo. Hay métodos precultivos, esto es en bacteriología generalmente, ¿no? Métodos de enriquecimiento o cultivo. El xenodiagnóstico es un método de diagnóstico parasitológico directo, donde se utilizan vectores. La única enfermedad donde se hace este tipo de diagnóstico es en la enfermedad de Chagas, xenodiagnóstico. Se utilizan pinchucas vivas para que piquen al individuo y estas pinchucas van a absorber a los parásitos y vamos a poder observar los parásitos en sus heces fecales. Entonces estamos haciendo un examen directo utilizando vectores. Cuando llevemos Chagas vamos a profundizar el xenodiagnóstico. Toma de biopsia, ¿no? Una biopsia en un tejido. Y finalmente vamos a hablar de los métodos indirectos. Hemos hablado de los directos, donde podemos ver huevos, larvas, gusanos. Dentro de los métodos de diagnóstica están los de inmunodiagnóstico, es decir, que se hace diagnóstico inmunológico. Todos los métodos indirectos son de diagnóstico inmunológico, también pueden llamar examen serológico, porque vamos a estudiar en el suero del paciente la presencia de antígenos o de anticuerpos, ¿de acuerdo? La serología detecta anticuerpos o antígenos mediante reacción antígeno-anticuerpo in vitro, que explora la inmunidad molar, ¿no es cierto? Todo lo que despierta el parásito en nuestro organismo, anticuerpos. La intradermosreacción es otra forma de diagnóstico indirecto donde se utiliza la reacción celular, no tanto la humoral, sino la celular, ¿no es cierto? Es una respuesta tisular secundaria a la administración de ciertos antígenos. Y la inmunohistoquímica, que es la exploración de antígenos, ¿no es cierto?, en base a usar sustancias que utilizan anticuerpos marcados. Por eso se llama inmunohistoquímica. ¿Cuáles son aquellos exámenes serológicos que se utilizan para el diagnóstico parasitológico? Vean ustedes, tenemos la reacción de aglutinación, que se conoce comúnmente como la prueba de látex. También les vamos a explicar en qué consiste. Reacciones de precipitación, reacciones de fijación de complemento, reacciones de inmunofluorescencia, reacciones inmunoenzimáticas, que es la que más se utiliza en la actual, las reacciones inmunoenzimáticas, la prueba de ELISA, por ejemplo. Hay ELISA para todo, ¿no es cierto? Para cualquier enfermedad, una prueba de ELISA. Es una prueba inmunoenzimática. Y reacciones de radioisótopo o radioinmunoensayos, que se utiliza muy poco en medicina nuclear. Si se utiliza el iodo radioactivo para determinar algunos tumores de tiroides, por ejemplo, ¿no? Enfermedades. Entonces, estos son los exámenes que ustedes tendrían que aprender a la primera práctica, donde vamos a desarrollar con ustedes en la pizarra, con gráficas, qué es aglutinación, cómo es un método de látex, cómo es una reacción de complemento, leanlo. Yo les voy a ir ahorita en una clase, no me lo van a entender, porque esto es enteramente práctico. ¿Ya? Y en la primera clase que llevemos de diagnóstico, con los alumnos, todos los grupos, ahí ustedes tienen que explayarse en preguntar y en desarrollar. Están las reacciones, diferentes reacciones de precipitación, inmunodifusión, esto es inmunofluorescencia, se utilizan ciertos colorantes fluorescentes, se necesita un microscopio especial. Algunos de estos exámenes nosotros personalmente no los realizamos. No los realizamos, ¿por qué? Porque son de estudios más específicos en enfermedades más específicas, ¿no es cierto? Más avanzadas.
por ejemplo, con la próxima clase van a llevar diagnóstico molecular, que es el PCR, que es una belleza, la replicación del DNA, que no lo hacemos, pero tenemos que saber para qué se utiliza y cuándo hacerlo. ¿No? Ahí tenemos diferentes formas de aglutinación, esto es fijación de complemento, esta es una intradermosreacción, como la tuberculina. Ustedes seguramente deben acordarse de la tuberculina, del PPD, ¿no es cierto? ¿Saben en qué consiste la tuberculina? Oiga, háganse hacer. ¿Ya? La tuberculina consiste en poner un cultivo del bacilo, del bacilo de la tuberculosis, en la solución pequeñita, y si no reacciona en nuestro organismo, quiere decir que no nos han vacunado. ¿Ya? Estamos propensos a adquirir la enfermedad de la tuberculosis, cosa que en nuestro país generalmente no ocurre. ¿Por qué? Porque ni apenas nacemos nos vacunan. Los primeros 7 días nos vacunan. Pero hay gente, por ejemplo, que sobre todo vive en el campo. En el campo no se vacuna, ¿ya? En el campo. Y esas personas son más propensas a adquirir la tuberculosis. Han cambiado las cosas, muchachos. Antiguamente, cuando uno entraba a la universidad, nos hacían todo este tipo de pruebas para ver si estábamos vacunados, para ver si no teníamos una tuberculosis pasiva, que podría activarse en cualquier momento, si las mujeres estaban o no embarazadas, si los hombres tenían alguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, nos hacían todo un estudio a los universitarios que íbamos a entrar a la carrera de medicina. Hoy en día nada de eso se hace, ¿no? Entran alumnos con SIDA, entran con enfermedades venéreas y la verdad corremos riesgo. Pero antes se hacía así. ¿Para qué? Para que el médico no transmite enfermedades a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces nos hacían toda esa clase de estudios. Y los que viven en el campo por alguna razón nunca se han hecho vacunar o los papás no han querido que nos vacunen, háganse la prueba de la tuberculina. ¿Por qué? Porque nuestro medio es endémico. La gran mayoría de pacientes que vienen a nuestro hospital son portadores de la tuberculosis, ¿ya? Nosotros mismos nos contaminamos cuando tratamos pacientes o viajamos a una zona endémica. Si por alguna razón se les ha ocurrido viajar a Oruro y entrar, que sea, a conocer una mina, con seguridad se han agarrado bacilos, pero su sistema inmunológico lo detiene, ¿de acuerdo? Y aquellos que no son vacunados pueden desarrollar la enfermedad. Entonces es importante hacer una prueba de tuberculina. Así se hace la prueba de tuberculina. Súper fácil y nada costosa, el Estado lo paga. Lo primordial de la vida es la salud. ¿Alguna pregunta o duda, muchachos, sobre diagnóstico? Pregunten lo que quieran. Lo que les he dicho les va a servir hasta para diagnosticar cáncer, ¿de acuerdo? Primero clínica, después epidemiología y al final etiológica. Entre el medio de esos dos pueden utilizar, ¿no es cierto?, pruebas de gabinete, un hemograma, un examen de orina, un examen de sangre, todo lo que sea pertinente. Espero que les sirva este enfoque de lo que es el diagnóstico para cualquier enfermedad. Muchas gracias.